Queridos amigos, estamos iniciando con Yara Dominical en este domingo 5 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Y como siempre, la palabra de Dios cada domingo viene a alimentarnos, a darnos esperanza, fuerza para construir un mundo mejor. Ñandeina con la alter Christi, latín dice otros Cristos, es decir, somos cristianos, vivimos el Evangelio de Jesucristo. Somos los responsables de construir nuestra familia, de construir nuestro mundo, es decir, construir el reino de Dios, construir nuestra nación. Anigueña de la yeye que jadía ya es fulano, no ya apoyo y fulano, porque ñande, ya puede algo paraguaya y votar, ñande, ya puede ir a peñandero, gapuve y potajay ya lleva, de acuerdo a los valores y los principios del Señor. Así es que si hay mucha corrupción, si hay mucho mondajá, etcétera, etcétera, anique ñamboyá, ñandeyara en baeteína, mucho menos todavía la ñamboyá, ñandeyara, porque ñande la responsable, ñande la alter Christi, la fuerza del espíritu, uma cueve ñandere coeve, añandema la yacuchuana, yacuana, apella lleva, esa es la fuerza. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que participar de la Eucaristía, ya hindú, ya lee, ya lleva, a través de la palabra, a través de la Biblia. Y desde ahí esforzarnos para poder hacer un camino verdadero de salvación. De Yara este día, hoy, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de este domingo, leemos del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 10. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, humilde, montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, lo que nos dice hoy la palabra del Señor. Vaya entonces ñandemo creína ñamaña hanguaisha yeikua hanguaisha bañande ya pona vaya bañande ñamongu eta ahí peñandere kobe. Vaya para ñande ya pota. Lo esencial y lo fundamental. Recordemos, queridos amigos, que el tema central, como se nos presenta aquí, es a un Cristo Rey humilde, nos trae la paz y renueva nuestra esperanza. Cristo humilde, es la humildad, está significando. Por otra parte, nos trae la paz. Va a venir o viene para renovar nuestra vida, nuestra mentalidad. La situación de la vida en la que nosotros nos encontramos hoy, y por eso la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, sepamos que el mundo suele admirar lo que tiene más poder, a quien tiene más influencia, a quien tiene más dinero. Y mondamos, y peor lo que se ve, está ahí plata, está ahí plata. Entonces, entonces, mucha atención, queridos amigos. Esa es la realidad de nuestro mundo. Muchas personas viven con preocupaciones y dificultades también económicas, con conflictos familiares, nuestra sociedad, y por eso viene la violencia y viene también la pérdida de valores. Quiere decir que aquí estamos poniendo algunos elementos del mundo, elementos superficiales, por encima de lo esencial y lo fundamental. Entonces la palabra de Dios, como tema central hoy, nos va a centrar y nos va a decir qué es lo esencial y qué es lo fundamental. Detrás de qué tenemos que fortalecer y tenemos que desgastar nuestras energías. En esta primera lectura a un rey totalmente diferente. Penemanduana, que el rey siempre, por ejemplo el rey David, que es el modelo para ellos, hoy que cayu árabe, parejero ya eso me lleva. Entonces me imbaretar cayu de guerra, ¿entiendes?
Sin embargo, a Jesús se le presenta que está entrando sobre un burrito. Mira que tu rey viene a ti justo, victorioso y humilde. Véala y añade en este versículo 9. Entonces vamos a ver si nosotros también estamos dispuestos a recibir esta clase de rey. Tamaña de la rey sea siempre eina, aunque sea corrupto, está y plata, veiga, tú estás y miña de mongaru y mi ve, como y mila curea, entonces ya voy a pamar, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, mucha atención. Primera pregunta luego que vamos a hacer. Un rey humilde que nos enseña en todo caso a servir. Por eso dice humilde y montado en un burrito. Dios nos salva mediante la fuerza ni la violencia. No, esa no es la manera, esa no es la estrategia de Dios, la violencia. Y Jesús manifiesta el verdadero rostro del poder. ¿Cuál es el verdadero rostro del poder, queridos amigos? El servicio, el servicio. El que quiera ser el primero, el que quiera tener verdaderamente el poder, que sirva a sus hermanos. Y yo pienso que hay muchos, queridos hermanos, que se mueven en esta onda, ya es Aisha, ¿verdad? En este camino, el servicio, y por eso que después también la gente lo mira y está agradecida y ayuda. Y eso también atrae para que todos después podamos ponernos al servicio y ayudarnos a hacer un camino de salvación. Si nosotros vamos a aplicar a nuestra realidad paraguaya, a nuestras familias, recordemos que servir tiene que ser un servicio con paciencia, un servicio con amor, colaborar sin buscar también el protagonismo, ¿verdad? El rey es aquel que es proclamado no porque yo me impongo, ¿verdad? No, aquí, queridos amigos, es un actuar con mucha honestidad, con mucho respeto y sobre todo buscando servir a los demás. Y se dieron cuenta, queridos amigos, que aquí la palabra de Dios dice, proclamará la paz a las naciones. Es decir, es un rey que nos trae la verdadera paz. Enseña que la paz bíblica, el shalom, significa una vida plena y de reconciliación, quiere decir. Quiere decir, queridos amigos, que llegar aquí el shalom es que nosotros seamos felices, nos realicemos como personas. Cristo destruye todo lo que son las armas del odio y abre caminos de fraternidad. Abre caminos de fraternidad. Entonces, es un compromiso serio, ¿verdad? Un compromiso que tenemos que asumir nosotros como cristianos. Entonces, el diálogo famoso en nuestra casa, en nuestros hogares, buscando el bien, procurando construir, no destruir. Evitar las divisiones, evitar las murmuraciones, porque cuando comenzamos a dividirnos, cuando comenzamos a dividir a la gente, eso es lo que nos hace mal. Y tenemos que trabajar por la justicia, ¿verdad? Y por el bien común. Siempre, evitar los conflictos, evitar todo aquello que no nos haga instrumento de paz. Y luego dice también aquí, queridos amigos, tu rey viene a ti. Un rey que sostiene nuestra esperanza. Es decir, aquí está la enseñanza principal. Porque la encarnación, ¿se acuerdan que hemos hablado en todo el misterio de la Navidad? Esa es la estrategia que utiliza Dios, queridos amigos, para llegar luego al otro gran misterio que es la resurrección. La resurrección quiere decir para nosotros vida plena y vida nueva. La resurrección, y por eso Dios nunca abandona a su pueblo. Y entonces tu rey viene a ti. Ya cuando voy a ver, ya pues de turismo, o mañana y mío, esa no es foto, qué linda que es la tierra, yo no es foto, ave yo mía, ave, es filma mía, ave añemojita, porque allí toma no, ya tiene misión muy importante, de visitar ñande. Cristo sale al encuentro de quienes viven, queridos amigos, cansados, tristes, agobiados, en la pobreza, en la tristeza, en nuestra falta de organización. Recuerden que una de las promesas principales, Génesis capítulo 17, versículo 6, nos habla de la monarquía. De ti saldrán reyes.
ahí se la saldrán reyes. Ahí la, hoy cuando de Pouazú o lo que sea de lleva, sino que sobre todo quiere decir, queridos amigos, que el Señor viene para gobernar. Gobernar nuestra vida, gobernar nuestra nación, gobernar lo esencial y lo fundamental para que lleguemos a la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Dominical. Y hoy, en este día, que ya estamos 5 de julio, llega este nuevo mes, el primer domingo de este mes de julio, segunda etapa 2026 de nuestro año. Queridos amigos, la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 8, versículos 9 y luego del 11 al 13. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Queridos amigos, la palabra del Señor en esta segunda lectura nos está hablando de lo esencial y lo fundamental. San Pablo aquí recuerda a los cristianos de Roma, le está escribiendo su carta, su presentación, esta es una carta de presentación de Pablo a los cristianos de Roma. Y nos dice directamente, el bautizado ya no pertenece absolutamente al dominio del pecado. Ya no podemos estar bajo el dominio del pecado. Recibimos la fuerza del Espíritu del Señor, por lo tanto, una vida nueva, que exige también una respuesta concreta, ¿verdad? Se tiene que ver, ya es sana, ya es enseñante. Hemos recibido el sacramentum, la timpe la sacramentum, dice lo que se ve. Entonces, va a irse el año de ella recibir la sacramentum del bautismo, sacramentum de la Eucaristía o lo que sea, o del matrimonio. Va a irse pe sacramentum. Upea reina, pende recibía que upea yesande de coebe. Dentro de como bautizado, a camiseta, porque bautizo también quiere decir zambullirse, mojarse. A upea que dice entonces, de cristianos, allá ñamos, o a camiseta veñan de yarare. Después también matrimonio. Baila es acá, a upea es acá el amor de Dios que se manifiesta en la relación de las personas. Upean con la matrimonio, matrix nomos, ley de la vida, nomos, ley. Y entonces matrix, el útero materno. Es decir, nos preocupamos por la vida, preocupamos de formar, de educar, de dar valores. Apeabeti sacramentum, oye ya hablan de matrimonio, oye ya hablan de familia. Bueno, así entonces, si el Espíritu de Dios habita en ustedes, ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, queridos amigos. Quiere decir que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, en cada bautizado, es la fuerza de Dios. El Espíritu de Dios habita en ustedes. El cristiano entonces, queridos amigos, no está solo. Nañime, señores, y bebé, llevan de allí, ya le comenté. Opere con la importante tarea, en primer lugar, la ñajendubeñan de yarañe. En segundo lugar, ya por la de halaj, catequesis, catejeo. Ubeaisehina, ñañe forma, ñañe instruir. Antes, mis papás, mis abuelos, eso yo escuchaba, ya la doctrina, doctrina jave, ya la doctrina jave, ñaña doctrina. Ubeaisehina, conocer, saber, entender, queridos amigos, lo que Dios nos pide a nosotros, porque nosotros somos los otros Cristos a través del bautismo. Y el Espíritu Santo, cuando conocemos la doctrina, es decir, los valores y los principios del Evangelio, ciertamente que también el Espíritu transforma el corazón humano.
transforma el corazón de la comunidad, el corazón de la nación. La vida cristiana no consiste solamente en cumplir normas, cumplir mandamientos, sino que cultivar una relación profunda y viva con el Señor. Así es que tenemos que redescubrir nosotros esta misión que tenemos como bautizados. Tenemos que participar también con facilidad, con fidelidad a nuestras asambleas, a nuestros encuentros, a nuestras eucaristías. Ese es el único camino, queridos amigos. Va a ser donde yo cota ingeniero, tena doctor, tena cualquier cosa de estudiar, la nunca han dejado las clases. De hoy en Duilán de profesor, va a ser al final año recibir la de título. Va a ser cristiano, donde recibir la de título allá al final, en el encuentro con el Señor, va el título lo metan de ella de llana. Si nunca han instruir y anda ya va a ser en práctica la de profesión, entre comillas lo digo, de una vida cristiana auténtica. Nunca andan ya participando y nos andan añadiendo y no veían de yarañe, ¿verdad? Queridos amigos, esto es muy importante. Cuando nos dice por eso, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, porque esta fuerza del Espíritu Santo es la que nos renueva. El Espíritu Santo, queridos amigos, es la fuente de esperanza y de vida nueva. Upeala Pablo y se te añade a través del versículo 11, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales. Ñandeo meta, nuestros cuerpos mortales. Pero ni que ya calculate añajarote en el futuro, cuando nos muramos, no. A sus cuerpos mortales, la fuerza del Espíritu, coan añademos pununita, coan añademos gueta lleva. Llamongu, que te imagen y esa veñan de música paraguaya por ahí te lleva. La resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Lo que nos mueve, lo que nos entusiasma es la fuerza de ese Espíritu. El Espíritu Santo actúa, pero ahora, aquí, no en el futuro, ¿verdad? Sino que ahora, renovando nuestra propia mentalidad, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra nación, en todas partes. Esa esperanza cristiana es la que vence el desaliento y el miedo. Eso es lo que vence. Mientras no tengamos esta fuerza, cierto que nosotros no vamos a poder hacer gran cosa, ¿verdad? Queridos amigos, si vamos a aplicar a nuestra vida, tenemos que animarnos. Animar a las familias que atraviesan enfermedades, dificultades, no caer nunca en la desesperanza, ¿verdad? Porque ese Espíritu es el que está presente y nos anima aquí y ahora. Y después en este versículo 13 también dice, si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, ustedes vivirán. Es decir, el cristiano está llamado siempre a luchar contra todo lo que destruye la vida. Si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, ustedes vivirán. La vida según el Espíritu implica siempre una conversión permanente para nosotros. Porque ya veré, ¿cómo veían de Yara, pues tú maranga, tú yandereco, ves a pealaña de mongu, ejina pealaña de mopunuya, y ella poponas a las cosas. Por lo tanto, el creyente debe rechazar aquello que lo aparta de Dios. Hay que rechazar, queridos amigos, todo aquello que nos aparta de Dios. La santidad entonces se construye mediante unas decisiones, pero bien concretas que nosotros tenemos que tomar. Peañande lleva, ñañimoita peñande ya en donde ve, allá está, sí señor, se haya poseo vea, pero conscientemente. Por eso, queridos amigos, justamente Génesis capítulo 1:26 dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen significa que nosotros tenemos la inteligencia para discernir, la libertad para decidir lo que hemos discernido, la voluntad para hacer lo que hemos decidido y el amor para amar y entregarnos totalmente a aquello que hemos decidido y aquello que ahora hemos iniciado, eso que estamos haciendo. Todo va en concomitancia, queridos amigos. Entonces quiere decir que aquí combatir todo egoísmo, toda indiferencia, todo aquello que nos aparta de Dios. Pealaña de ella decidía ir contra el mal. Santo Domingo Sabio tenía esa frase muy interesante, morir antes que pecar, morir antes que pecar. Esto quiere decir que
En la medida en que nosotros nos decidimos en hacer un camino de honestidad, en hacer un camino donde no haya entonces, si nosotros decidimos, entonces vamos a construir una santidad, porque la santidad se construye sobre decisiones concretas, querido amigo. A nivel vemos a la santo o nacente más y buenito minte más ojo y coyo y santo. No, tuvieron que tomar grandes decisiones en su camino, ¿verdad? En su vida. Por lo tanto, pidamos, queridos amigos, porque la fuerza del Espíritu no solo nos prepara para la vida eterna, sino que sobre todo nos transforma ahora, aquí y ahora, para que podamos también nosotros transformar esta sociedad y de esta manera construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en este 5 de julio, domingo, ya estamos en el 14º domingo del tiempo ordinario. Yahama de Seina. Estamos ya también a la mitad de nuestro año 2026. Hoy la palabra del Señor a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Queridos amigos, qué interesante. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. A ver, ya es ¿verdad? A un Jesús manso, humilde, ya estamos con la primera lectura con Zacarías, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 9 en adelante, que viene montado en un burrito ahí. A ver, Jesús manso y humilde de corazón, y es el que ofrece descanso, ofrece esa nueva vida, esa nueva manera de vivir. Pues ya muchas veces ya es acá, y parece que vamos detrás de las cosas muy superficiales. Y como tenemos esas ideas, ¿verdad?, de ir detrás de las cosas superficiales, muchas veces no profundizamos en lo esencial y lo fundamental de lo que el Señor nos ha regalado. Peñan de Yar como iba a llevar, peñan de Cobebe, pei Tumaranga Turupi, peñan de Mombaretema, Vainaba, y entonces vamos a echar las cosas superficiales. Ya netindí delante de cualquier cosa. La plata, mira una tu netindí, vente más. Hoy coño de irte en biguay, ya vota por cualquiera y lo que sea. Porque porque hay plata, porque pea, porque amado, porque reparte. Quiere decir que ave o altañante. Quiere decir que la realización del hombre nosotros lo dejamos simplemente en un aspecto muy superficial y muy humano, ¿verdad? Muy de la vida carnal del mundo, como dice Juan. Bueno, entonces, queridos amigos, tenemos que entender que en medio de todas estas dificultades, de todo este cansancio, de toda esta reflexión que nosotros encontramos, las preocupaciones, las enfermedades, la economía, los conflictos, las incertidumbres, todas estas cosas, queridos amigos, encontramos una propuesta del Señor que nos da esperanza. Apenas este día la ñandella yujua coñan de yarañe en vive. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Vago ese yo que cuando hay promesa pecha de vida sin problema. Y antes ya nunca ando y yo les traigo el evangelio de la prosperidad. Nunca ando y ve. Pero ya debe ya sabe protestante, secta mía, evangelio de la prosperidad y se va a llevar por todas partes. Y sin embargo, el Señor lo que viene y nos trae la cruz y nos dice, bueno, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me sigue cada día. Pero esta es una promesa, queridos amigos, de que Cristo camina con nosotros.
Hay como Dios, con las de que cada uno de nosotros tome también toda su propia vida, quiere decir, la integralidad de su esencia, de su ontología. Dios entonces revela sus misterios a los sencillos. Esto es importante. Revela el misterio a los sencillos. Has ocultado estas cosas, a los sabios y entendidos, y los has revelado a los pequeños. Hemos cañipetecho, ¿verdad? Porque acuerdo, hoy detrás de otras cosas, y entonces se vuelven ciegos. Plata peantes acuerdo lo mañana. Pero sin embargo, todo eso es pasajero. Duramos ahí, cajome. La abuela que más ellos ahí, ni de zapatuche me pondríamos en la de cajome. Ni de zapatúneramos en la de cajome. Entonces, has ocultado estas cosas a los que se creen que son sabios, a los que se creen que saben todo entendido. Sin embargo, en la sencillez y en la humildad del reino de Dios, queridos amigos, se recibe dentro o en esa actitud de humildad. Ahí recibimos el reino, ¿verdad? Porque has ocultado, ¿verdad? Es una apertura del corazón. Esa sabiduría nace ¿de dónde? De la fe. Esa sabiduría que es el aranducatilla es una confianza total en el Señor. Los pequeños son aquellos que reconocen la presencia de Dios, necesitan la presencia de Dios. Son los pequeños, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar, porque muchas veces vamos detrás del prestigio personal, vamos detrás de las cosas que simplemente nos ponen, ¿verdad? Ahí, al tapete de todos, y después ya nos hacen orgullosos, y anden tema hoy. Queridos amigos, recordemos lo que dice la palabra de Dios a través de la carta también de Santiago. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y después continúa, queridos amigos, nuestro evangelio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, Jesús aquí es el único camino entonces para conocer verdaderamente al Padre. La ñandillarare lleva sin Jesús. No vamos a conocer nunca la realidad de Dios. Dios Padre que se revela, Dios Padre que se entrega. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie. Nadie. Nobody. Entonces, Jesucristo entonces es el que revela aquí al Padre. No podemos comprender plenamente a Dios si es que nosotros no entramos en una relación directa y concreta con su Hijo Jesús. Porque eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Por eso el cristianismo es, antes que nada, es una relación personal con Cristo. Y entonces sí, mira que nosotros muchos decimos que estamos bautizados, pero necesitamos un encuentro mucho más profundo con Jesucristo. O si no, somos simplemente cristianos de barniz. Necesitamos tener más Eucaristía, participar más. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, primero, nos encontramos como familia, como comunidad. Segundo, porque escuchamos la palabra de Dios. Es la lectura del Evangelio, es la lectura de la buena noticia, es la propuesta y es la estrategia que Dios nos va dando para que cambiemos nuestra manera de pensar, actuemos y hagamos las cosas bien. Es el lugar de oración, es decir, el lugar de adentrarnos en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso es lo que entonces nosotros vamos a poder ofrecer a nuestra comunidad. Necesitamos de cristianos que conozcan a Dios y no las cosas que hablan sobre Dios, o sea, definiciones sobre Dios, sino que conozcan a Dios, que entren en una relación profunda. Miren que los santos, los grandes santos, queridos amigos, casi nunca se pusieron a buscar, que será pequeña forma que tiene congregación, que o cabe ya por publicidad, marketing, nunca. Sino que la gente se da cuenta, los jóvenes se dan cuenta,
quiero ser, ¿qué puedo hacer para estar contigo? ¿Qué puedo hacer para hacer lo que vos mismo estás haciendo por los jóvenes, por los niños, por la sociedad? ¿Entiendes? Esa es la llamada verdadera de Dios a través de los santos. Carguen con mi yugo y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. Es decir, que el descanso verdadero se encuentra solamente llevando el yugo de Cristo. Es decir, el descanso quiere decir el agua. El yugo de Jesús no nos esclaviza, sino que es el agua. Pero quiere decir que Cristo no elimina las cruces. No hay evangelio de prosperidad. La evangelio de prosperidad, UPA, de yupeoí, la de predica, ne guarante ye, re capea, re potala ne provecho mi. Yo estoy bien, yo esto, etcétera, etcétera. La muchedumbre, queridos amigos, y la humildad son rasgos esenciales del discípulo. Esa mansedumbre dentro de una búsqueda, ¿verdad?, del amor de Dios, esa mansedumbre. Y sobre todo, queridos amigos, esa humildad son los rasgos esenciales de todo cristiano. Y ayer luego, vean entonces, por intercesión hoy especialmente, ¿verdad?, de este que es manso y humilde de corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este bloque en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Todas las lecturas en realidad nos hablan hoy sobre una palabra clave que también varios de ustedes nos han escrito y les agradecemos preguntando sobre palabras claves. Y esta es la palabra mansedumbre, mansedumbre. Es la mansedumbre, ya es a mí. Entonces vamos a comenzar, queridos amigos, hablando un poco sobre alguna de estas palabras que nosotros encontramos en la Biblia, ciertamente, y que tiene el fundamento. Lo primero es el hebreo. La palabra anav, anav. Esta es la más cercana, vamos a decir, porque significa manso, humilde, dócil ante Dios. Anav. Aná, nosotros sabemos luego que quiere decir humilde, ¿verdad? Sencilla. El nombre Ana viene de ahí. La mamá de Samuel, por ejemplo, Ana, Anav, humilde, sencilla, que llora, no tiene un hijo, estéril, ¿se dan cuenta? O sea, todos estos elementos que entran, queridos amigos, dentro de esta palabra, de esta expresión Ana. Describe a quien reconoce que depende totalmente de Dios. Llegoña de Yara y Mintego, lleva. Hay cote porque hay Hay algunos otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés era un hombre muy humilde, Anav, más que hombre alguno sobre la tierra. Es decir, ahí llamando y por otro la inhumilde ahí Moisés, no había otro como él. Esto, queridos amigos, mucha atención también porque alguna vez entendemos y pensamos que ser humilde quiere decir ser inferior al otro. No, no. Yo he tenido grandes profesores, recuerdo en el bíblico, alemanes, franceses, italianos, de todas partes venían, ¿verdad? Grandes, de América, de Estados Unidos, ingleses, profesores jesuitas, pero Yande ya eran bochos de primera, grandes. ¿Recuerda? Zapatilla ire, pesa, o sea, personas sencillas, ¿verdad? Da ego, oye, ya po aña. Yande al revés, cuanto más yande tau, entonces, más bebé yande, todo bien. Porque queremos, esconder nuestra ignorancia, pega todo al revés. Cuanto más que ñarandú, más sencillo, ¿verdad? Nada. Eso no quiere decir entonces inferioridad a la humildad. La humildad no quiere decir inferioridad, al contrario. Es la fortaleza interior, pero que sostiene Dios, porque vos estás seguro y sabes quién sos, ¿verdad? Anaf renuncia a la violencia y confía plenamente en el Señor. Ese es el Anaf, ese es el humilde. Ser mansos no significa dejarse atropellar también por los demás, sino que responder desde la fe y desde la verdad. Hay otra palabra que es anavá, es en relación
también al primero, Aná, y este es Anavá, que quiere decir humilde. En el sentido bíblico es la actitud de quien ocupa su verdadero lugar delante de Dios. El fruto de la humildad, Anavá, es el temor de Dios. Es decir, yo ocupo mi lugar porque yo reconozco quién soy. El Anavá es el que reconoce y dice, llego de ti, ya aire ira, ante el Creador, ante la humanidad, el Anavá. Y entonces reconocer que todo es don, reconocer que es gracia, servir sin buscar reconocimiento, vivir con gratitud. Eso quiere decir, queridos amigos, el Anavá. Muchas madres catequistas, abuelos que evangelizan silenciosamente, ¿verdad? Con ocuparla y lugar. Esta es una verdadera mamá porque sabe catequizar. Esta es una verdadera abuela porque ayuda al nieto, a los hijos, para que puedan entender el sentido de la vida. Pedagogina dice entonces el Anavá, la humildad, pero sin estar buscando reconocimiento. Sabe que tiene que hacerlo porque es necesario. Upea la Anavá en hebreo. Luego otra palabra clave, queridos amigos, es Shalom. Shalom, creo que todos sabemos, hemos escuchado, Shalom quiere decir paz plena. No significa simplemente ausencia de guerra, ¿verdad? Sino que sobre todo es esa armonía con Dios. Estoy en esa paz. Ñande ya es haya Shalom que dice ñande la agua pena. O guapu veche peñande agondo guapu y oína la ñande ñaivaino. No estamos en armonía con nosotros mismos ni con los demás. Es una reconciliación plena también con la gente, es un equilibrio interior. Por lo tanto, la palabra de Dios a través de Zacarías, capítulo 9, ya leemos hoy, anunciará la paz, Shalom, ¿verdad?, a las naciones. Va a anunciar, con su presencia, trae la paz. Por lo tanto, la mansedumbre, que es nuestra palabra clave, es la que nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que aplicarlo, ¿verdad?, a nuestra propia vida. Es la mansedumbre, el manso y humilde de corazón. Entonces, cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, quiere decir que la fuerza del humilde que nace de Dios es la que transforma al mundo. Es decir, esa fuerza del Espíritu del Señor que se tiene que manifestar en la humildad de todo cristiano. Es la única fuerza que va a ayudar para que se pueda transformar el mundo. Transformamos ahí el mundo. Nosotros tenemos otra frase muy interesante, que la guerra, o mejor dicho, la violencia, genera más violencia. Cría cuervos que te quitarán los ojos. Hay muchísimas expresiones. Calendario, quiero decir, diccionario de estas cosas maravillosas que podemos reflexionar. Pero para eso gusta formarla, ya lleva. Cría cuervos que te quitarán los ojos. Queridos amigos, quiere decir que la humildad es esencial y fundamental, ¿verdad?, ante esta realidad en que nosotros vivimos. Por eso que la mansedumbre como característica que nosotros hoy también celebramos a través de las tres lecturas, ¿verdad? En primer lugar, ese rey manso que llega. En Zacarías nosotros veíamos eso. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso y humilde. Dios salva por caminos inesperados. Normalmente el pensamiento nuestro es el de la guerra, la violencia. Esa es la forma como nosotros pensamos que vamos a solucionar este mundo. Pero nos damos cuenta, nuestra experiencia dice que hasta ahora nunca llegamos a ese shalom, a esa paz. Así como que el que descubrió, el que supo separar el átomo, ¿verdad? No entiendo bien yo de la física, ¿verdad? Pero que descubrió después para poder hacer la bomba atómica, el átomo, la explosión, ¿verdad?, que destruye. Lo que los científicos tendrían que buscar es ahora algo que pueda hacer lo contrario, ¿entienden? Algo que pueda destruir la posibilidad de que exista esa bomba atómica. No sé si me explico, ¿verdad? Pero nuestra inteligencia tendría que comenzar
a actuar un poco. Puede ser que la inteligencia artificial nos ayude bastante después para descubrir esas cosas. ¿Qué podemos hacer para que se neutralice, ¿verdad? Se neutralice la bomba atómica, ¿verdad? Pero cuando me refiero a la bomba atómica, no es solamente al cohete ese de hacer explotar, ¿verdad? Sino que la verdadera bomba atómica es la que nosotros tenemos por dentro y que hacemos explotar contra cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Tal vez nosotros ya tenemos y lo sabemos, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo. Es Dios el único que salva. Dios es el que tiene la verdad y nos enseña el camino para llegar a neutralizar todas las cuestiones negativas o todo aquello que se nos presenta como violencia. Y por eso, mirando en esta palabra mansedumbre, es el Espíritu Santo quien forma el corazón nuevo. Es la fuerza del Espíritu Santo el que va a transformar nuestra vida. Si viven según el Espíritu de ustedes vivirán. La mansedumbre entonces es fruto del Espíritu. La mansedumbre no es debilidad, al contrario, es una fortaleza total porque vos tenés que trabajar tu propia vida para poder ser manso y humilde. Porque normalmente la agresividad es la que quiere vencer sobre nosotros. Sin embargo, el ser manso quiere decir que has trabajado mucho tu personalidad. Implica el dominio de sí mismo, redominar, reñedominar. Ya hay señal de yo cuando debe ser ahora, yo cuando debe ser ahora, dejo poco ahí. Entonces, la violencia pues genera siempre más violencia. Ojo ese, y cuanto más violencia. Yo una vez me suelo fijar, una vez he pasado mi video, mi cancha, o lo que sea, o al salir de la cancha, viene uno y se pelea con uno ahí al salir, por club o no sé por qué cosa, oñorero. Y después viene ya otro para defenderle a ese, entre dos moños y va contra. Enseguida más oro entre contra el otro, y contra el otro y contra el otro, a veces. Este más y este más. Entonces, una violencia que comienza genera más y más violencia. Pereza, todo el estadio ya se está moqueteando ahí, ¿entiendes? Entonces, querido amigo, esto es muy importante. Si hoy hablamos de mansedumbre, quiere decir que tiene que haber un dominio profundo en nuestra personalidad, en nuestra vida. Entonces, ñandena ella verecoana. Ya es el antídoto, ¿verdad? El antídoto contra la violencia. Y esa es la mansedumbre. Y Jesús nos enseña justamente la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es Jesús, ¿verdad? El que dice que yo voy a cargar a la jata sea ti, ari. Bebe ñandúa y na bebe sufría y na la jata ave. Comparte, lleva nuestras cargas. Su yugo, en todo caso, es el yugo del amor, el yugo del entendimiento. Eso no quiere decir que no vamos a tener que luchar, por eso decíamos el dominio de sí mismo. Solamente que el Señor nos acompaña y nos dice, dale, no te desanimes, dale fuerza, estoy a tu lado. Yo fui capaz, yo vencí al mundo, por lo tanto ustedes también. Y ese descanso verdadero que Él nos ofrece se encuentra solamente en Él. Vengan a mí, que aquí van a tener ese descanso en el Señor. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia hoy también al Señor. Que esta palabrita mansedumbre para nosotros sea también una palabra clave, ¿verdad?, en la vida cristiana. Porque en toda vida cristiana se tiene que ver esa mansedumbre. Uno de los grandes que vivió la mansedumbre, por ejemplo, encontramos en Hechos de los Apóstoles, es Bernabé. Bernabé era, dice, como esa esponja. Rayo, pum, señora, él, tranquilo. Entonces, la mansedumbre para poder construir una verdadera comunidad. Y otro de los grandes santos, por lo menos por las lecturas y por los que hemos conocido, leyendo, y el testimonio y el carisma, ¿verdad? Salesiano, Don Bosco. Don Bosco decía, mansedumbre. ¿Pero de dónde lo aprendió? Y lo aprendió también de San Francisco de Sales. Upearengo Jaé se enamoró de San Francisco de Sales y dijo,
hay que vivir este carisma y esta virtud de este santo. Apeado mujer a la congregación salesianos, sales, porque en realidad la congregación se tenía que llamar bosquianos, o juaninos, no sé, San Juan Bosco, o lo que sea. Pero sin embargo, vamos a salesianos, porque hay que ser humilde por una parte, por otra parte hay que ser mansos, la mansedumbre para poder trabajar con estos chicos de la calle, con estos chicos que necesitan, con estos chicos que no tienen educación, a quienes hay que ayudarles a salir de esa situación de pobreza antropológica humana, para llevarles hacia una realización. Y esa realización es justamente el encuentro personal con el Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Y ojalá que hoy aprendamos también nosotros y hagamos este camino de la mansedumbre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.